La chica nueva en la escuela se convirtió en el blanco de los abusivos sin sospechar que despertaban una fuerza capaz de poner su mundo patas arriba. Durante años ocultó su secreto, pero ahora tendrá que decidir entre guardar silencio o defenderse. Observa cómo la muchacha callada se transforma y les hace pagar a sus verdugos todo lo que han hecho. En un pequeño pueblo donde todos se conocían, la joven Alejandra llegó soñando con una vida tranquila, disfrazando bajo una máscara de modestia sus increíbles habilidades. Pero cuando los matones locales cruzaron la línea y amenazaron su paz, tuvo que elegir entre la promesa hecha a su madre y la defensa de los más débiles. ¿Logrará contener su poder sin revelar su secreto? ¿Y qué consecuencias traerá esa elección? Alejandra, de aspecto frágil, con una trenza que le caía hasta la cintura y ojos color azul profundo, llegó al somnoliento Villa del Lago. Su propósito era disolverse en la multitud, volverse invisible y olvidar los sucesos turbulentos de su pasado. Mudarse fue una huida necesaria después de que su madre, la respetada doctora Irene Pérez Morales, recibiera la oferta de dirigir el hospital local. La nueva escuela, bautizada en honor a Sor Juana Inés de la Cruz, recibió a Alejandra con frialdad. Rostros pétreos, miradas indiferentes y murmullos a sus espaldas. Ella intentaba no llamar la atención. Vestía ropa sencilla, hablaba bajo y solo deseaba que la dejaran en paz. Pero tras aquella apariencia había una fuerza que nadie imaginaba. Desde niña, Alejandra practicaba aikido, alcanzando niveles impresionantes. Sus movimientos eran tan gráciles como un baile, pero a la vez veloces y letales. Bajo la piel fina se escondían músculos de acero y en su mente el conocimiento de cientos de técnicas de defensa personal. Sin embargo, por insistencia de su madre, prometió no contarle a nadie acerca de sus habilidades. «Por favor, Alejandrita», le suplicó Irene con gesto preocupado, «intentemos empezar de cero. Ya sabes cómo reaccionan las personas cuando descubren que puedes inmovilizar a un adulto con un solo movimiento». Alejandra suspiró, comprendiendo los temores maternos. En su antigua ciudad la respetaban por su fuerza, pero en Villa del Lago no era más que la chica nueva. Los problemas no tardaron en aparecer. El primer día, en la cafetería que olía a cloro y a pan salado de la víspera, Alejandra se sentó discretamente en un rincón hojeando su libro de historia. De pronto, una figura imponente se alzó frente a ella. La observaba un muchacho de hombros anchos, cabeza rapada y mirada insolente. Tras él se asomaban dos secuaces, Arturo, tan flaco como un palo, con sonrisa torcida, y Bruno, rechoncho y con expresión obtusa. El cabecilla se dejó caer enfrente de Alejandra, cruzándose de piernas como si estuviera en su trono. «¿Qué onda, nueva?», tronó su voz, atrayendo todas las miradas. «Soy Carlos Serrano, aquí mando yo. Ellos son mis perros fieles, Arturo y Bruno». Alejandra levantó la vista y lo miró con calma. «Mucho gusto. Soy Alejandra». «Alejandra», saboreó él el nombre. «Vienes de la gran ciudad, ¿eh? ¿Crees que eres mejor que nosotros los pueblerinos?» «No lo creo», respondió ella, procurando conservar la serenidad mientras volvía a su lectura. Arturo soltó una risita desagradable. «Oye, Carlos, parece que no entiende dónde se metió». Carlos se inclinó, su voz tornándose amenazante. «Mira, niña, aquí la cosa es sencilla. Los nuevos pagan 50 pesos al día por protección. Sin broncas. ¿Entendiste?» La rabia hirvió dentro de Alejandra. Aquel tono arrogante le resultaba demasiado familiar. Había prometido no pelear, pero callar le resultaba casi imposible. «Lo pensaré», dijo con voz neutra. «Piensa rápido», gruñó Carlos levantándose. «Tienes hasta mañana, y ni se te ocurra quejarte con los profes. Mi papá es diputado, aquí nos respetan». Después de que se marcharon, Alejandra permaneció inmóvil unos segundos, apretando el lápiz hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Pudo haber resuelto todo allí mismo, con un solo movimiento, pero el juramento a su madre la contuvo. Respiró hondo y abrió de nuevo el libro, aunque las letras danzaban frente a sus ojos. Esa noche
mientras Irene horneaba un pastel de repollo cuyo aroma inundaba el departamento, notó a su hija inusualmente callada. «¿Cómo te fue el primer día, mi cielo?», preguntó removiendo el relleno. «Bien», respondió Alejandra, pero la voz le tembló. Irene la observó, secándose las manos. «¿Sabes que puedes contarme todo?» «Solo fue un día normal», evadió Alejandra. «Necesito acostumbrarme». Su madre la miró largo rato, pero no insistió. Sabían comunicarse sin palabras. Irene entendía que, si su hija callaba, necesitaba tiempo. Esa madrugada Alejandra contempló el techo oscuro de su habitación. En su mente repicaba la voz de Carlos. 50 pesos al día, 1000 al mes, 10.000 en todo el ciclo. Y sabía que personajes como él nunca se detienen si uno se muestra débil. La mañana siguiente, Carlos y sus compinches la aguardaban en la entrada del colegio. «¿Y bien?», preguntó él, brazos cruzados. «No voy a pagar», declaró Alejandra mirándolo a los ojos. La sonrisa se borró de su cara. «¿Qué dijiste?». «Dije no». Se quedó callado unos segundos y luego soltó una carcajada helada como un viento de invierno. «¿Quieres jugar rudo? Juguemos». Desde ese momento la vida escolar de Alejandra se convirtió en una pesadilla. Durante matemáticas, Arturo accidentalmente le vació un vaso de agua en la cabeza. Mientras intentaba secarse, Bruno le pisó el pie con tal fuerza que casi se lo fractura. «Ups, perdona», se burló. En el pasillo, Carlos la empujó para que casi cayera por las escaleras. «Fíjate por dónde caminas», murmuró al pasar. Pero el punto máximo llegó en la hora de la comida. Alejandra estaba sentada sola cuando Carlos apareció con la mitad del equipo de fútbol detrás. «¡Atención, raza!», proclamó para que todos oyeran. «La nueva cree que no necesita mi protección, se siente especial». Los murmullos cesaron. Decenas de miradas se clavaron en ella. «Carlos, por favor», susurró. «Solo quiero estudiar». «Y yo, que sepas tu lugar», respondió acercándose. Le arrebató la bandeja con puré de papas y salchicha y la aventó al suelo. El puré salpicó, la salchicha cayó ruidosa sobre sus piernas. «Qué pena, princesa», fingió pesar. La cafetería estalló en risas. Alguien sacó el celular para grabar. Alejandra permaneció inmóvil, sintiendo el puré pegajoso resbalar por sus piernas. Una ira fría y calculada bullía dentro de ella. «¿Qué esperas?», continuó el burlón. «¿No vas a limpiar mi desastre?». Con calma se puso de pie. El puré manchaba su ropa y dejaba huellas grasientas en el piso. Miró a Carlos con tal intensidad que éste enmudeció. «Cruzaste la línea», murmuró. «¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a tu mami?». Sin responder, tomó su mochila y salió, dejando tras de sí risas y charcos de puré. En el baño intentó lavar la ropa. El puré solo se esparcía. Le temblaban las manos no de miedo, sino del deseo de regresar y demostrar quién era en realidad. En lugar de eso, marcó el número de su antiguo maestro, Sensei Víctor Sánchez. «Sensei, soy Alejandra Pérez», dijo cuando contestó. «Alejandra, ¿cómo va la vida en el nuevo lugar?». Su voz era cálida. «No muy bien. Tengo problemas con unos abusivos», explicó brevemente la situación. Él suspiró. «Entiendo que tu mamá te pidió que no mostraras tus habilidades, y tiene lógica, pero a veces el silencio solo agrava el problema. Tipos como ese Carlos entienden a golpes. Si decides actuar, hazlo con cabeza, lejos de la escuela, sin testigos y sin excederte. Recuerda, es defensa propia». «No olvidaré sus lecciones, Sensei», respondió Alejandra. «Y algo más, tienes derecho a defenderte. Es tu derecho inalienable». El resto del día meditó. Para la última clase ya había tomado una decisión. No aguantaría ni una humillación más. Tras las clases se quedó en la biblioteca fingiendo leer hasta que la mayoría se fue. Quería hablar con Carlos a solas. Cerca de las 4 de la tarde salió al patio. El asfalto lucía brillante por la lluvia reciente y el aire olía a pasto mojado. Sabía que Carlos se quedaba tras las clases. Tenía entrenamiento de fútbol.
Alejandra se acercó al gimnasio y lo vio salir, solo. «¡Carlos!», lo llamó. Él se giró y su rostro se curvó en una mueca. «Miren quién volvió. ¿Vienes por otra ración de puré?». «Necesito hablar contigo», dijo ella, acercándose hasta quedar frente a frente. Él, de 1,85 m, parecía imponente, pero Alejandra no desvió la mirada. «Sobre lo de la cafetería, fue ruin», añadió. «Va, estuvo divertido. ¿A ti no?». «Non verí, quiero que termine». Carlos dio un paso encimándose. «Mira, chiquita, te ofrecí la salida fácil. Pagas y vives tranquila. Elegiste la difícil. Mañana todos se van a reír de cómo te revuelcas en puré. Esto apenas empieza». «Tengo una propuesta», lo cortó Alejandra. «¿Propuesta? No estás en posición de negociar. 1 contra 1, aquí y ahora. Si ganas, no te pagaré 50 sino 70 pesos al día y haré lo que quieras. Si gano, me dejas en paz para siempre y te disculpas por la humillación de hoy». Carlos soltó una carcajada que retumbó en las paredes. «¿En serio quieres pelear conmigo? Juego fútbol desde los 7, levanto más que mi propio peso. ¿Y tú?». La examinó con desprecio. «Estás flaca». «Entonces no tienes nada que temer», replicó. Su tono hizo que Carlos dudara. No halló miedo, solo una confianza inquietante. «Vale, al fin algo interesante. Sin reglas, a lo parejo». Se colocaron en el centro del patio. Carlos se quitó la chamarra, mostrando brazos musculosos bajo la camiseta deportiva. Alejandra subió las mangas del suéter y adoptó una postura relajada, pero lista para el combate. «Última oportunidad de arrepentirte», gruñó él. «Gracias, pero no», respondió. Carlos rugió y lanzó un puñetazo directo al rostro de ella. El golpe era rápido y potente, pero Alejandra fue más veloz. Se inclinó, dejó que el puño pasara de largo y en el mismo segundo dio un paso adelante. Sus brazos bloquearon su ataque mientras sus piernas realizaban un giro perfecto. Usó la propia inercia de Carlos y aplicó un katagaeshi clásico de Aikido, torciéndole la muñeca. Carlos no alcanzó a entender cómo acabó en el suelo, aturdido y con dolor agudo en la articulación. «¿Cómo?», balbuceó intentando levantarse. Alejandra se mantenía serena. Primer principio del Aikido: usar la fuerza del rival en su contra. Él trató de ponerse de pie, pero ella apoyó suavemente la mano en su hombro. «No te conviene. El siguiente movimiento será más duro». Carlos la miró entre shock y miedo. «¿Quién demonios eres?». «Soy Alejandra Pérez», contestó agachándose para estar a su altura. «Sé un poco de Aikido, y esto fue de lo más básico. Si usara toda mi fuerza, terminarías en el hospital». Sus ojos se abrieron de terror. «¿Por qué callaste?». «Quería empezar de nuevo», respondió. «Mamá pidió que no llamara la atención. Intenté ser normal, pero no me dejaste opción». Carlos, masajeando la muñeca lastimada, empezó a ceder. Su reputación pendía de un hilo. «Tienes 2 opciones», se enderezó Alejandra. «1. Cumples nuestro trato, me pides perdón y me dejas tranquila. 2. Mañana demuestro a toda la escuela de lo que soy capaz. ¿Qué dirá tu equipo cuando sepa que su capitán fue vencido por una flaquita?». Carlos comprendió que no tenía salida. «De acuerdo», gruñó. «Elección sensata». Alejandra recogió su mochila y se alejó. A mitad de camino se volvió. «Y si tú o tus amigos vuelven a molestarme a mí o a cualquiera, me enteraré. Y nuestra próxima charla será distinta». Lo dejó solo en la cancha, tratando de asimilar lo ocurrido. 1 hora antes era el rey de la escuela y ahora... A la mañana siguiente, toda la escuela murmuraba rumores. Carlos Serrano, el terror del colegio y estrella del equipo de fútbol, se acercó a Alejandra en pleno pasillo principal, justo donde solían reunirse la mayoría de los alumnos. Todos se quedaron en silencio esperando otra escena de humillación, pero esta vez fue diferente. Carlos bajó la mirada y dijo: «Alejandra, perdón por todo. Lo que hice fue estúpido y... bajo. Me equivoqué».
El silencio que se hizo era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Alguien susurró: «¿Carlos Serrano está pidiendo disculpas? ¿Se va a acabar el mundo?». Alejandra lo miró fijamente, tranquila, sin rencor. «Aceptado», respondió. Desde ese día, todo cambió. Carlos y sus amigos no solo dejaron a Alejandra en paz, sino que, sin que ella lo pidiera, comenzaron a comportarse como sus guardaespaldas. Si alguien se atrevía a molestar a algún alumno menor o más débil, bastaba una mirada de Carlos para que el abusador retrocediera. Pero lo más importante ocurrió una semana después, cuando Verónica Ramírez, una de las chicas más populares de la escuela, se acercó a Alejandra con un pequeño grupo de amigas. Alejandra se tensó. No estaba segura de sus intenciones. «Escuchamos rumores», dijo Verónica bajando la voz, «que sabes pelear. ¿Es cierto?». Alejandra dudó. «¿Por qué lo preguntas?». «Tenemos un problema», confesó Verónica. «Unos chicos del CETIS nos esperan en la parada del camión después de clases. Dicen cosas, nos siguen, nos asustan. Tenemos miedo». Alejandra observó los rostros de las chicas. En sus ojos había angustia y desesperación. «Yo las voy a ayudar», dijo sin titubeos. Desde entonces Alejandra empezó a acompañar a Verónica y sus amigas hasta la parada todos los días. Los estudiantes del CETIS, al verla, ya no se atrevían a acercarse. Fue ahí cuando Alejandra entendió que su fuerza podía usarse para hacer el bien. Comenzó a organizar clases gratuitas de defensa personal en el gimnasio escolar para quien quisiera aprender. Pronto no solo chicas asistían, también chicos que deseaban protegerse a sí mismos o a los suyos. Alejandra se convirtió en una figura admirada en la escuela. La respetaban, le tenían aprecio. Demostró que incluso la persona más frágil en apariencia puede poseer un espíritu poderoso, capaz de desafiar la injusticia. Y aunque seguía anhelando una vida tranquila, comprendió que su verdadera vocación era proteger a los demás. Algunas noches, mientras observaba las estrellas desde su ventana, Alejandra recordaba las palabras de su maestro, Víctor Sánchez. «Tienes derecho a defenderte. Ese derecho no te lo quita nadie». Y ella sabía que seguiría ese principio siempre, incluso si eso significaba romper la promesa que le había hecho a su madre. Porque a veces, para proteger a los que amas, hay que romper las reglas.